después de años como padre. Mi hijastro me amenazó y mi esposa se puso de su lado. Tyler se inclinó sobre nuestra mesa de la cocina y siseó. Firma o te arrepentirás. Cerry no lo detuvo. Firmé la escritura de compraventa y me fui. 2 días después, me llamó su abogado. En ese momento no lo sabía, pero esa llamada, educada, cuidadosa, casi temblorosa, fue el momento en que todo cambió. No porque hubiera planeado una jugada inteligente, no porque hubiera sido más listo que alguien. Cambió porque finalmente dejé de discutir y comencé a protegerme. Pero me estoy adelantando a las cosas. La noche que sucedió, la casa se sintió más pequeña que nunca. El mismo rancho en West Fisher Road en Bay City. El mismo zumbido del viejo refrigerador. La misma luz amarillenta sobre el fregadero de la cocina. La mesa entre nosotros estaba marcada con 20 años de facturas de cenas y disculpas silenciosas. Tyler arrastró su silla más cerca y plantó los codos en la madera como si fuera suya. No me miró cuando deslizó el papel. Miró a Cerry. Díselo, dijo. Cerry limpió el mostrador con una toalla de papel que ya estaba limpia. Siguió limpiando de todos modos, con la mirada fija en el laminado como si ahí pudiera haber respuestas. Es lo mejor, Gus, dijo. Su voz era firme. Demasiado firme. Cogí el documento. Escritura de cesión. Las palabras parecían bastante inofensivas, escritas con claridad y pulcritud, como algo que firmaría sin pensar. El tipo de papel que se usa para transferir propiedades entre familiares. El tipo en el que se supone que debes confiar. Solo una formalidad, dijo Tyler. Sonrió con la misma sonrisa torcida que le había visto a los 16 años cuando creía que podía escabullirse de cualquier cosa. No estás perdiendo nada. Solo estás simplificando las cosas. Leí la primera línea 2 veces. Mi nombre, el nombre de Cerry, la dirección, mi casa, la que había comprado años antes de conocerla, la que había pagado con horas extras en la fábrica. Con los nudillos rotos y una espalda que aún me dolía cuando el tiempo cambiaba. Dejé el papel. ¿Por qué ahora? Tyler se acercó. Podía oler la bebida energética en su aliento. Porque te estás haciendo viejo. Porque mamá merece seguridad. Y porque si no firmas, te arrepentirás. Terminó bajando la voz. No gritaba, no estaba enojado, solo seguro. Miré a Cerry. Ella no me miró a los ojos. Eso dolió más que la amenaza. Pensé en las noches que me quedé despierta ayudando a Tyler con los deberes que no quería hacer. La vez que avalé su primer préstamo de coche cuando ningún banco lo quería. El sábado que me arrastré debajo de ese mismo coche en la entrada. El cemento frío me mordía los hombros, cambiando una transmisión que no podía permitirme mandar a arreglar en un taller. Lo había criado como si fuera mío. Le dije a la gente que era mi hijo. Ahora me decía que firmara o si no. Se me encogió el pecho. Quería gritar. Quería preguntarle a Cerry cómo habíamos llegado hasta aquí. Quería romper el papel por la mitad e irme. En cambio, oí mi propia voz decir, dame un bolígrafo. Tyler se quedó paralizado. Cerry finalmente levantó la vista. Firmé donde me indicaban. Cada letra me pesaba más que la anterior. Al terminar, deslicé el papel de nuevo sobre la mesa. Sin palabras, sin advertencias, solo el roce del bolígrafo y el sonido de mi silla al retroceder. Voy a por unas cosas, dije. Tyler exhaló, riendo como si hubiera ganado una apuesta. Cerry se quedó allí, con los brazos cruzados, mirándome como una extraña. Preparé una bolsa de lona con calcetines, camisas de trabajo y la franela que guardaba junto a la puerta. Cuando regresé por la cocina, ninguno de los dos dijo nada. No miré atrás.
Afuera, el aire de noviembre me atravesaba la chaqueta. Me senté en mi camioneta con las manos en el volante hasta que dejó de temblar. La luz del porche se apagó. Eso fue todo. 20 años y la luz se apagó como si nunca hubiera estado allí. Conduje hasta que bajó el nivel del combustible, luego aparqué en un aparcamiento vacío y dormí sentado. Me dolía el cuello. Me ardía el estómago. Cada vez que cerraba los ojos, veía el papel deslizarse sobre la mesa. Por la mañana, la vergüenza me invadió. Vergüenza por firmar. Vergüenza por irme en silencio. Vergüenza por seguir amando a una mujer que había elegido a su hijo en lugar del hombre que lo había criado. Me dije que era temporal. Que hablaríamos. Que la razón volvería a la habitación. Pero en el fondo, sabía que algo más había sucedido. Algo de lo que no se vuelve atrás. Arranqué el motor y me incorporé a la carretera mientras el sol salía sobre Vice City. Aún no sabía a dónde iba. Solo sabía que no iba a volver. No hasta que descubriera cómo mantenerme a salvo. Y en algún lugar entre el semáforo de Columbus Avenue y el olor a café quemado que salía de un restaurante en la esquina, un pensamiento finalmente se abrió paso a través de la niebla. Había firmado para sobrevivir a la noche. Lo que viniera después lo decidiría todo. Me registré en un motel de carretera junto a la enero de 75 justo después del amanecer. De esos con pintura descascarada, un letrero de vacante parpadeante y una recepción que olía a café viejo y desinfectante. El empleado no hizo preguntas. Deslizó la llave por el mostrador como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, con la mirada fija en el siguiente problema. Habitación 214. La alfombra estaba húmeda. El calefactor vibraba como si fuera a fallar en cualquier momento. Me senté en el borde de la cama y me miré las manos. Todavía me temblaban. Seguía oyendo la voz de Tyler en mi cabeza. Firma o te arrepentirás. No gritó, no enfadó. Tranquilo como un hombre que pide el almuerzo. Me quité las botas y me recosté, mirando las manchas del techo. Formas que nunca había notado antes. Una grieta que parecía Michigan, otra como un rayo. Reí una vez, corta y amargamente. No me había reído la noche anterior. Tampoco había llorado. Simplemente apagué algo dentro de mí y seguí adelante. Así es como había sobrevivido a la fábrica durante 32 años. No discutes con una máquina cuando está atascada. No le gritas a un supervisor que ya tomó una decisión. Documentas. Esperas. Mantienes la cabeza gacha hasta que encuentras una salida. Al mediodía, el hambre por fin me venció. Caminé hasta un restaurante calle abajo. El neón cromado vibraba incluso de día. De esos sitios que nunca duermen del todo. Me senté en una cabina y pedí huevos, tostadas y café tan fuerte que se desprendía la pintura. La camarera me llamó Ann y me rellenó la taza sin preguntar. Observé a los demás clientes, un par de camioneros, una mujer con uniforme médico revisando su teléfono, un hombre más o menos de mi edad con la mirada fija en su plato como si hubiera perdido algo irreparable. El televisor sobre el mostrador murmuraba un segmento de noticias diurnas. No estaba escuchando realmente hasta que una línea se interrumpió. Los investigadores dicen que la transferencia se firmó bajo presión. Levanté la vista. Hablaban de un hombre mayor que había cedido una propiedad durante una disputa familiar. La voz del presentador era profesional y sin expresión. Nada de drama, solo hechos, amenazas, coacción, revisión legal. Tragué saliva y di otro sorbo de café. Amargo, quemado, real. De vuelta en la habitación del motel, por fin revisé mi teléfono. Llamadas perdidas de Serry. Un mensaje de voz que no abrí. Un mensaje de Tyler que solo decía,
no te hagas el gracioso. Me pesaba en el bolsillo. No respondí. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche como si me fuera a morder. En cambio, llamé a mi hermano Frank. Vive a las afueras de Sagenol. Trabaja en climatización. Se ha divorciado 2 veces y las 2 veces aprendió por las malas. ¿Estás bien?, preguntó después de que le dije dónde estaba. No, dije, pero lo estaré. Le conté lo que pasó. No todos los detalles, solo lo suficiente. Frank guardó silencio un buen rato. Luego dijo, no hiciste nada malo al irte. Firmé. Dije, eso me parece mal. Firmaste para evitar que empeorara, respondió. Eso importa. Ahora escúchame. No discutas. No des explicaciones. Anótalo todo. Guárdalo todo. ¿Me oyes? Sí. Después de colgar, abrí una libreta que guardaba en mi vieja mochila, como siempre, de las órdenes de trabajo en la fábrica. Escribí la fecha, la hora, lo que se dijo, quién estaba allí. Cada palabra que pude recordar. No lo disfracé. No lo suavicé. Firma o te arrepentirás. Lo escribí exactamente así. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Serry esta vez. Tenemos que hablar. Lo miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó. Esa noche, no dormí mucho. La calefacción se encendía y apagaba. En algún lugar del pasillo, alguien tosió toda la noche. Alrededor de las 3 de la mañana, me puse la chaqueta y volví al restaurante. La misma mesa, el mismo café quemado. Pensé en la casa, en el garaje donde arreglaba bicicletas y cortadoras de césped, en las cañas de pescar colgadas junto a la puerta, en lo rápido que algo sólido puede volverse fino como el papel. También pensé en algo más, en cómo Tyler había elegido sus palabras con cuidado, en cómo Serry no le había dicho que parara. Para cuando salió el sol, una cosa estaba clara. No estaba lo suficientemente enojado como para hacer algo estúpido, pero estaba lo suficientemente tranquilo para hacer algo bien. Y fuera lo que fuera que esa rápida escritura de reclamación significara, no iba a fingir que era el final de la historia. Fue solo el punto en el que dejé de hablar. Me desperté con mi teléfono sonando a las 7:12 de la mañana. No era Serry, ni Tyler. Un número que no reconocí. Lo dejé sonar. El buzón de voz llegó 10 segundos después. La voz de un hombre calmada y profesional. Señor Mercer, soy Daniel Reeves llamando en nombre de la señora Mercer. Por favor, devuelva mi llamada cuando le convenga. En nombre de la señora Mercer, no de su esposa, no de Serry. El lenguaje ya había cambiado. Me senté en el borde de la cama del motel con el teléfono en la mano, el corazón latiéndome más fuerte que la noche anterior. Todavía no había hecho nada. En realidad no. Había dormido en mi camioneta comiendo huevos de restaurante, escrito notas en un cuaderno destartalado. Eso era todo. Entonces, ¿por qué llamaba a un abogado? Me duché, me puse ropa limpia y conduje hacia el este hasta que el pueblo se disipó y el agua apareció a la vista. La bahía de Sagenop se veía gris y plana bajo las nubes. Me senté en la camioneta y escuché de nuevo el buzón de voz. Cuando le convenga. Esa frase se me quedó grabada. Volví a llamar a Frank. Acababa de llamar un abogado. Dije. Frank silbó levemente. No tardó mucho. Ni siquiera he hablado con uno todavía. Entonces deberías, dijo. Hoy. Me dio un nombre. Marche Kleene. Una mujer mayor de la zona. Había llevado un par de casos de propiedad difíciles. La empresa de Frank fue arrastrada años atrás. Es justa, dijo,
y no le impresionan los abusones. Su oficina estaba en un edificio bajo de ladrillo cerca del centro de Vice City, encajada entre una agencia de impuestos y una agencia de seguros cerrada. La sala de espera olía a limpiador de limón y libros viejos. Una foto descolorida del juzgado colgaba torcida en la pared. Marcia Klein tenía unos 70 años. Cabello canoso recogido hacia atrás y gafas ajustadas que le caían por la nariz. Me estrechó la mano con firmeza y luego me indicó una silla. Empieza desde el principio, dijo. Así lo hice. Le conté lo de la mesa de la cocina, la escritura de concesión rápida, la voz de Tyler, el silencio de Serry, el motel, el mensaje. Deslicé mi cuaderno por el escritorio. Leyó sin interrumpirme. Al terminar, juntó las manos y me miró un buen rato. ¿Alguien te amenazó si no firmabas?, preguntó. Sí. ¿Te dieron tiempo para revisar el documento? No. ¿Creías que habría consecuencias si te negabas? Sí. Asintió lentamente. De acuerdo. ¿Eso es todo?, pregunté. Se recostó. Que el señor Mercer firme una escritura de concesión rápida no borra las circunstancias en las que se firmó. Fruncí el ceño. Lo hicieron parecer definitivo. La gente siempre lo hace, dijo. El papel se siente poderoso. El proceso es aún más poderoso. Lo explicó como le explicarías un problema de motor a alguien que ha estado rodeado de maquinaria toda su vida. Sin jerga, sin dramatismo, solo pasos. Las amenazas importaban. El momento importaba. Los mensajes importaban. Y sobre todo, ¿qué pasaba después de la firma? La parte de tu esposa acudió rápidamente a un abogado. Dijo, eso me dice que están nerviosos. ¿Por qué? Porque si esta transferencia sigue adelante mientras haya pruebas de coerción, se convierte en un pasivo. A las compañías de títulos de propiedad no les gusta eso. A los agentes inmobiliarios no les gusta eso. A los jueces, de verdad, no les gusta eso. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No era alivio, todavía no. Era más bien la sensación de que el suelo no se había ido del todo. Marca dio unos golpecitos en la libreta. Hiciste bien en escribir esto. Casi respondí al mensaje. Lo admití. No lo hagas. Dijo, el silencio es tu amigo ahora mismo. Le dictó una carta corta a su asistente mientras yo escuchaba. Formal, tranquila. Solicitaba aclaraciones. Documentación y notificación de cualquier intención de registrar o transferir la escritura. Mencionaba la coacción sin acusar a nadie directamente. No estamos atacando, dijo. Estamos preservando. Mientras me levantaba para irme, añadió casi con indiferencia. Si intentan hacer algo con esa escritura, volverás a saber de ellos. Probablemente más pronto que tarde. Tenía razón. Apenas había llegado al motel cuando sonó mi teléfono. El mismo número de antes, contesté. Señor Mercer, dijo el hombre. Daniel Reeves, gracias por devolver la llamada. Su voz era diferente, más suave, más lenta. Entiendo que pueda tener inquietudes sobre las circunstancias que rodean la escritura, continuó. Me imaginé a Tyler en la mesa de la cocina, confiado, reclinado en su silla. Me imaginé a Serry limpiando la encimera. Tengo preguntas, dijo Reeves. Nada formal, solo para aclarar la intención. He contratado a un abogado, respondí, sorprendido por la firmeza de mi voz. Una pausa. Ya veo. Dijo, bueno, y quizás deberíamos tomarnos un respiro antes de seguir adelante. Toma un respiro. Esa frase también me quedó grabada. Después de colgar, recibí un mensaje de Tyler.
¿Por qué intervienen los abogados? No respondí. Me senté en la cama y miré la pared. Todavía me temblaban las manos, pero ya no era miedo. Era adrenalina, la que sientes justo antes de que una máquina vuelva a la vida. Por primera vez desde que salí de aquella casa, entendí algo. Creían que la escritura de renuncia era la meta. Se habían olvidado del expediente. No solo de mis notas, no solo del texto, sino del ritmo, la presión, el revuelo repentino, de todo. Y ahora, sin levantar la voz ni volver a la cocina, les había removido el suelo. No sabía cómo terminaría. Pero si sabía esto, habían terminado de fingir. La llamada llegó esa tarde, poco después de las 6. Estaba sentado en el borde de la cama del motel, sin botas, viendo las noticias locales a bajo volumen. Hablaban de la nieve por efecto lago y mostraban imágenes de camiones de sal haciendo fila en el depósito del condado. Cosas normales, cosas con los pies en la tierra. Lo necesitaba. Mi teléfono vibró. El mismo número. Contesté. El señor Mercer Daniel Reeves dijo, gracias por atender la llamada. Su voz era diferente otra vez. Más lenta, cuidadosa, como si caminara sobre hielo en el que no confiaba. Entiendo que ha hablado con un abogado, continuó. Sí. Bueno, bien. Eso suele ser lo mejor. Normalmente lo mejor. Hace 2 días, sus clientes me habían dicho que firmara o de lo contrario. Ahora estaba aconsejando precaución. Se aclaró la garganta. Parece haber cierta confusión sobre la intención de la escritura de reclamación rápida. Casi me reí. ¿Qué tipo de confusión?, pregunté. Si la transferencia fue voluntaria, dijo, y si todas las partes estaban completamente cómodas al momento de la firma. Pensé en la sonrisa de Tyler, el silencio de Serry, como me temblaron las manos al tomar el bolígrafo. No lo estaba, dije. Otra pausa. Ya veo. Reeves respondió. En ese caso, nos gustaría discutir opciones que eviten una escalada innecesaria. Ese era el lenguaje de los abogados para decir que no esperábamos esto. Después de colgar, me quedé allí sentado un largo rato, con el teléfono apoyado en mi rodilla. La habitación se sentía más cálida. No seguro, todavía no, pero más cálida. Entonces empezó el mensaje. Primero de Serry. ¿Por qué haces esto, Gus? Luego otro. Podemos hablar como adultos. No contesté. 1 hora después, Tyler lo intentó. Estás haciendo explotar esto sin ninguna razón. Dejé el teléfono y salí. El aparcamiento del motel olía a asfalto mojado y escape. En algún lugar del camino, un camión redujo la velocidad del sonido, profundo y familiar. Conduje hasta el VFW en Washington Avenue. Noche de pescado frito. No lo había planeado. Solo necesitaba estar cerca de gente que no quisiera nada de mí. Dentro, el lugar bullía con conversaciones en voz baja en platos tintineantes. Hombres mayores con gorras de béisbol. Parejas que habían estado juntas el tiempo suficiente para sentarse en silencio sin tensión. Alguien me dio una palmada en el hombro y me preguntó cómo iba el trabajo. Igual que siempre, dije. Comí en silencio. Escuchando más que hablando. Cuando la conversación derivó hacia el dinero, los divorcios, los niños que creían saber más, me di cuenta de algo. Nada de esto era raro. Lo que era raro era detenerlo antes de que acabara contigo. Cuando volví al motel, había otro mensaje de voz. Esta vez de Serry. Se le quebró la voz a mitad de la conversación. Por favor, llámame, dijo. Tyler está molesto. Esto no es lo que queríamos. Esa frase se me quedó grabada.
Esto no es lo que queríamos. Me lo dijo todo. Llamé a Marca a la mañana siguiente. Están nerviosos, dijo después de que le transmitiera los mensajes. Bien, pero no confundas eso con remordimiento. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Esperamos, dijo, y nos preparamos. Me explicó los siguientes pasos. Como no se podía registrar la escritura discretamente sin preguntas. Ahora bien, como cualquier intento de venta o refinanciación provocaría un escrutinio. Como el cambio de tono de su abogado significaba que se darían cuenta de que el papel no estaba limpio. Pensaron que estabas arruinado, dijo. No solo financieramente, sino emocionalmente. Pensaron que te derrumbarías. Pensé en eso al colgar. Al mediodía, la noticia se había extendido más de lo esperado. Llamó la hermana de Serry. Luego un hombre de la iglesia al que apenas conocía. Cada conversación seguía el mismo patrón. Preocupación envuelta en presión. Sé más hombre. La familia es la familia. No alargues esto. Cada llamada me oprimía el pecho. Cada llamada me hacía dudar de mí mismo. Esa tarde, casi me derrumbo. Cogí el teléfono y le respondí a Tyler. 3 frases, sinceras. Mantuve el cursor sobre el botón de enviar. Entonces recordé la voz de Marche. El silencio es tu amigo. Borré el mensaje. Esa noche, llegó otro mensaje de Tyler, esta vez más enojado. Más descuidado, palabras mal escritas, acusaciones, amenazas. Intentó regresar en el mismo aliento. Lo guardé. Me fui a la cama exhausto pero más despejado que en días. Ellos estaban luchando y yo no. El juzgado del condado olía a papel viejo y cera para pisos. Noté que en el momento en que entré, como si mi cuerpo estuviera archivando detalles como siempre lo hacía en la fábrica, silenciosamente, automáticamente, porque esos detalles podrían importar más tarde. Las luces fluorescentes zumbaban. La gente sentada en bancos de madera con carpetas manila en sus regazos susurraba como si estuvieran en una iglesia. Marcia caminaba a mi lado con una carpeta fina. Llevaba la misma chaqueta gris que el día que nos conocimos. Práctica, sin tonterías. Recuerden, dijo en voz baja al detenernos frente a la sala de mediación. No tienen que actuar. Que el registro hable por sí solo. Asentí. La mesa interior era larga y llena de cicatrices, no muy diferente de la de mi cocina. Eso me impactó más de lo que esperaba. Serry estaba sentada al otro lado, con las manos cruzadas. Parecía más pequeña allí. Tyler estaba sentado a su lado, con una pierna balanceándose y la mandíbula apretada como si estuviera masticando algo amargo. Daniel Reeves ya estaba allí, revolviendo papeles, con las gafas deslizándose por la nariz. Levantó la vista cuando entramos y nos ofreció una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. Señor Mercer, dijo, señorita Kleene. Nos sentamos. La mediadora, una mujer de mediana edad con ojos cansados, explicó el proceso, terreno neutral, oportunidad para resolver, voces tranquilas, sin interrupciones. Tyler rompió esa regla en los primeros 5 minutos. Esto es ridículo, dijo, reclinándose en su silla. Firmó. Fin de la historia. El mediador levantó una mano. Señor, firmó. Tyler repitió más alto esta vez. Nadie lo obligó. Mantuve la vista fija en la mesa. Reeves se aclaró la garganta. Lo que mi cliente quiere decir es que puede haber diferentes recuerdos de cómo se presentó el documento. Marche no discutió. Abrió su carpeta y deslizó una hoja sobre la mesa. Empecemos con los recuerdos, dijo. Luego pasaremos a los hechos. Serry se removió en su asiento. Tyler dejó de mover la pierna.
Marsh habló con calma, como si estuviera explicando un programa de mantenimiento, fechas, horas, mensajes de texto, las palabras exactas que Tyler había usado, el mensaje de seguimiento de Serry. El repentino intento de involucrar a un agente inmobiliario menos de 48 horas después de la firma. Reeves miró sus notas y luego a Serry. Tyler se burló, estás tergiversando las cosas. Marsh asintió una vez. Por eso estamos aquí. Metió la mano en su carpeta de nuevo y deslizó otra página. Esto, dijo, es un registro contemporáneo escrito la misma noche en que se firmó la escritura. Eso les llamó la atención. Por fin hablé. Mi voz sonaba más vieja de lo que me sentía. Más firme, también. Lo escribí porque tenía miedo, dije. Porque me dijeron que firmara o me arrepentiría. Y porque mi esposa no le dijo a su hijo que parara. Los ojos de Serry se llenaron de lágrimas, pero no me miró. El mediador se inclinó. Señor Caín, le dijo a Tyler, ¿dijiste esas palabras? Tyler abrió la boca, la cerró, miró a Reeves. No lo decía en serio, dijo finalmente. Era solo frustración. ¿Frustración?, preguntó Marsh. ¿Opresión? Reeves se movió. Quizás deberíamos tomarnos un descanso. No, dijo el mediador. Estamos avanzando. Marsh deslizó un último documento hacia adelante. Una copia impresa del mensaje de Tyler de 2 noches antes. El del enfado. El descuidado. Estás armando un escándalo sin motivo alguno. La sala quedó en silencio. Miré a Tyler, y luego lo miré de verdad. No parecía poderoso. Parecía acorralado. Te crié como si fueras mío, dije en voz baja. Nunca pedí las gracias. Pero cruzaste una línea que no puedo olvidar. Serry dejó escapar un pequeño sonido a medio camino entre un jadeo y un sollozo. La mediadora juntó las manos. Dado lo que se había presentado, dijo, parece que la transferencia podría no resistir un escrutinio. Reeves asintió lentamente. Estamos preparados para discutir la revocación de la escritura. Tyler lo miró fijamente. ¿Qué? Para evitar más exposición, Reeves continuó con cuidado y las posibles consecuencias. Ese era el momento. No era triunfo, ni venganza, solo la silenciosa comprensión de que la amenaza había fracasado. El documento que creían que me quitaría todo se había vuelto contra ellos. Salimos de la sala 1 hora después con un acuerdo por escrito. La escritura de concesión rápida sería retirada. Ni venta, ni transferencia, ni un borrado silencioso de mi vida. En el pasillo, Serry me tocó el brazo. Gus, dijo con voz temblorosa. Todavía podemos hablar. Retrocedí. Ya lo hicimos, dije. Y por primera vez desde aquella noche en la mesa de la cocina, sentí que algo se asentaba en mi interior. No era una victoria. Era un alivio. 2 semanas después, me mudé a un pequeño apartamento en la zona este de la ciudad. Nada del otro mundo. Un segundo piso, alfombra marrón, ventanas que vibraban con el viento de la bahía, pero estaba tranquilo y era mío. Compré un sillón reclinable usado en Facebook Marketplace y lo subí yo mismo, deteniéndome a mitad de camino para recuperar el aliento. No me importaba el dolor de espalda. Me recordaba que seguía de pie. La primera mañana que estuve allí, me desperté antes de que sonara la alarma. La luz del sol se filtraba por las persianas y caía sobre la pared desnuda frente a mi cama. No había voces en la cocina, ni tensión en el aire, solo el zumbido del tráfico y la radio de un vecino sonando abajo. Preparé café y me lo tomé de pie junto a la ventana. Durante años, medí mi valía por cuánto podía llevar,
cuántas facturas pagaba, cuántos problemas solucionaba, cuánto silencio me tragaba para mantener la paz. Pensé que eso era ser esposo y padre. Estaba equivocado. Una semana después, volví al restaurante de la primera 75. La misma mesa, el mismo café quemado. La camarera sonrió al verme. Hace tiempo que no te veo, dijo. Tenía algunas cosas que arreglar, respondí. Asintió como si entendiera perfectamente lo que significaba. Empecé a pasar por la VFW los viernes de nuevo. Pescado frito, café por la mañana, hombres que no hacían demasiadas preguntas y no necesitaban grandes explicaciones. Uno de ellos me preguntó si quería unirme a un viaje de pesca al norte en primavera. Dije que sí antes de tener tiempo de convencerme de lo contrario. Serry volvió a llamar. Reconocí el número y lo dejé sonar. Lo vi vibrar en la mesa hasta que se detuvo. Sin ira, sin satisfacción, solo una tranquila certeza. Algunas puertas no se cierran de golpe. Otras se cierran con una elección. No me fui para castigarlos. No me quedé callado para ser inteligente. Lo hice porque llega un punto en que protegerse no es egoísta. Es necesario. Si alguna vez te has sentido acorralado por las personas que se suponía que debían protegerte. Si alguna vez te han dicho que mantengas la paz a costa de tu propia dignidad, recuerda esto. Tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a documentar la verdad. Y tienes derecho a elegirte incluso tarde en la vida. Si esta historia te tocó de cerca, tómate un momento, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si quieres más historias como esta, reales, fundamentadas y ganadas con esfuerzo, considera suscribirte. A veces, lo más fuerte que un hombre puede hacer es irse en silencio y negarse a ser borrado.